Audiencia pública programada para la fecha. Señor auxiliar, dé cuenta de los expedientes. Audiencia pública de fecha 27 de diciembre de 2019, horario 10:30 de la mañana. Señor presidente, saludamos la presencia de los señores integrantes de la misión de observación electoral de la Unión Europea que se encuentran en este recinto. Expediente 4517-2020. Recurso de apelación interpuesto por el Partido Político Nacional Perú Libre sobre exclusión de candidato. Pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Maynas. La organización política Partido Político Nacional Perú Libre no ha registrado abogado para la vista. Bien, se hace presente que en estas dos causas se encuentra, ha formulado inhibición el señor Raúl Chanamé, razón por la cual no integra para estas dos causas en el colegiado. Se da por vista la causa. Expediente 4986-2020. Apelación interpuesta por el Partido Político Nacional Perú Libre contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sobre exclusión de candidato. Por la organización política Partido Político Nacional Perú Libre concurre el abogado Jesús Raimundo Tarazona Hermosilla. Bien, señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Buenos días, señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, señores miembros del jurado. Tenemos el pedido concreto en nuestra apelación por no estar en desacuerdo con la resolución del Jurado Especial Lima Centro 1, donde en la parte resolutiva, primero, dispone excluir al ciudadano candidato César Luis Tacuri Huiza para las elecciones extraordinarias del año 2020. Señor presidente, no estamos de acuerdo con esta resolución de exclusión del candidato, dado que el candidato no ha omitido en ningún momento hacer en la declaración de hoja de vida reportar la sentencia condenatoria que ha tenido hace 34 años, del cual no existe ni reporte ni archivo en los registros del Poder Judicial. Pero sin embargo, el candidato respetuoso de la norma hizo esa declaración. Es más, el órgano fiscalizador del Jurado Especial no ha tenido con qué corroborar, porque no ha tenido esa información, ya que no existe. En la primera observación que hizo, en la presentación de la lista, nosotros hicimos la subsanación haciendo en claro de lo que era esa sentencia. Dicho eso, es más, acompañamos un certificado de antecedentes penales donde no registra ningún tipo de antecedentes el candidato. Dicho esto, señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el Jurado Especial admite e inscribe la lista. Luego de ello, señor presidente, emite esta resolución de exclusión, del cual no estamos de acuerdo y pedimos que se pondere la ley. Una norma de menor jerarquía no puede sobreponerse a la Constitución, dado que esa sentencia se ha dado hace 34 años, desde el año 1985, donde fue condenado a 6 meses y suspendida. Y eso ha sido reportado oportunamente. Queremos pedir que tengan en cuenta de que prima aquí el derecho de participación, mandato constitucional de todo ciudadano, ya que esa pena, es más, ha sido extinguida en el tiempo. No hay, como lo manda el Código Penal en el artículo 69-70, como también en sus resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, ha fundamentado eso. Entonces, por esas consideraciones, señor presidente, solicitamos que se revoque esa resolución y se admita a que el candidato César Luis Tacuri Huiza continúe participando, haciendo uso de su derecho fundamental que manda la Carta Magna. Gracias. Bien. Señor abogado, el señor Arce le va a formular unas preguntas. Sí. Señor abogado, escucho con atención su argumentación y gran parte de ella se fundamenta en el transcurso del tiempo. Es cierto, una sentencia de hace 35 años como que nos lleva a la reflexión, pero
no solamente es la data del tiempo transcurrido. Me gustaría escuchar alguna argumentación respecto de la prohibición que sobre el caso en específico está referido a casos de delitos de corrupción de funcionarios. Hay una ley, la 3717, que hace la precisión de la prohibición de postulaciones de ciudadanos que tengan ese tipo de sanciones. ¿Cuál sería el argumento que trae vuestra defensa? Justamente, señor magistrado, el argumento es de que esa norma es incompleta. ¿Por qué? Porque no habla de los tiempos, solamente dice en forma genérica los que han sido condenados por corrupción de funcionarios. En aquel entonces, cuando se dio el delito y la sentencia, no estaba prohibido, no, o sea, eso se ha extinguido, no puede haber una doble sanción, doctor. Porque dice, no dejarlo participar en las elecciones, en uso de los derechos fundamentales que manda la Constitución. Es más, con una norma reciente, yo creo que no sería razonable ni proporcional, doctor. Gracias, señor. Bien, visto el expediente. ¿Se va a reconformar el colegiado? Continúe, señor auxiliar. Número 3, expediente 4744-2020. Apelación interpuesta por la organización política Frente Popular Agrícola FIA del Perú, FREPAP, contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sobre exclusión de candidato. Por la organización política Frente Popular Agrícola FIA del Perú, FREPAP, concurre el abogado Jesús Moisés López Montoya. Bien, señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Ilustre señor presidente, ilustres señores magistrados de este honorable jurado electoral. Señor presidente, inicialmente solicito a vuestra judicatura una cuestión previa en aplicación del principio de economía procesal. Solicito que se acumule para la vista 5 expedientes y asimismo se nos otorgue un plazo de tiempo adicional a lo acordado en proporción a la cantidad de expedientes a acumular. Los números. Los expedientes serían el 4744 de Lima Centro 1, el 4740 Lima Centro 1, 4742 Lima Centro 1, 4549 del Jurado Especial de Maynas, 4743 de Lima Centro 1. Bien, señor auxiliar, puede dar cuenta a los expedientes que para los efectos del informe oral se va a hacer la reunión de estos informes. Número 6, expediente 4740-2020. Apelación interpuesta por la organización política Frente Popular Agrícola FIA del Perú, FREPAP, contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sobre exclusión de candidato. Número 7, expediente 4742-2020. Apelación interpuesta por el Frente Popular Agrícola FIA del Perú, FREPAP, contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sobre exclusión de candidato. Número 9, expediente 4549-2020. Apelación interpuesta por la organización política Frente Popular Agrícola FIA del Perú, FREPAP, contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Maynas sobre exclusión de candidato. Número 13, expediente 4743-2020. Apelación interpuesta por la organización política Frente Popular Agrícola FIA del Perú, FREPAP, contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sobre exclusión de candidato.
En los 5 expedientes mencionados concurre el abogado Jesús Moisés López Montoya. Bien, señor abogado, tiene el uso de la palabra hasta por 12 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Agradecerles y acudirlo en esta apelación a su instancia superior para que resuelva con justicia la presente causa, debido a que se nos está vulnerando el derecho de participación consagrado en el artículo 31 de la Constitución. Hago saber a usted, señor presidente, que la causa de exclusión de nuestros candidatos por el FREPAC en esta estación de alegatos es por la aparente inconsistencia entre el rubro 2 y el rubro 8 de la declaración jurada del candidato, al haber consignado todos ellos el oficio en que trabajan. Y asimismo, en el rubro 8 mencionaron como monto cero en cuanto a los ingresos. Esa es la inconsistencia en esta causa, señor presidente. Señor presidente, en esta ocasión, nosotros, los del partido FREPAC, venimos a su instancia a hacer una reflexión de fondo en lo que se refiere a este documento que es la declaración jurada de hoja de vida. Señor presidente, en este formato de hoja de vida solamente se consigna en el rubro 8 3 casilleros para los ciudadanos que postulan a un cargo público. El de quinta categoría, que comprende a trabajadores regulares y en planilla. El de cuarta categoría, vinculado a los trabajadores con contrato locativo y que emiten un recibo de honorario. Y el siguiente recuadro, como menciona, a las personas que reciben regalías y rentas vitalicias. La tercera categoría, supuestamente. Señor presidente, la pregunta es, ¿qué es lo que se tiene para las personas o el trabajador informal? Absolutamente nada en esta hoja de vida. ¿Por qué, señor presidente? Allí están las dificultades, señor presidente, que se presentan en estas épocas electorales, por lo que la informalidad en el país representa el 75% de la población económicamente activa. Y nosotros somos el único partido que representa este sector, personas que nos apoyan y en su mayoría son nuestros militantes, cuyos derechos políticos y de participación en este proceso deben ser protegidos y garantizados. Y no tenemos por qué avergonzarnos porque somos un partido honesto que deseamos el bien del país. Por ello, señor presidente, aquí en mi mano traigo la legislación laboral con más de 10.000 artículos a favor de un trabajador formal. Pero sin embargo, solamente con 5 artículos a favor de un trabajador informal. Eso conforme al Decreto Supremo 03-97-TR. Es decir, que se ha legislado solamente para el 25% de los trabajadores. Esta muestra de inequidad en la legislación laboral se refleja en este formato de hoja de vida. En este formato se muestra la inequidad que existe aún de esta entidad grande que es el Jurado Nacional de Elecciones. En ese sentido, señores, de aquí debe salir un pronunciamiento vinculante que tenga que ver con la situación informal y se establezca un cuarto recuadro que incluya al trabajador informal y no solo 3. Caso contrario, se incluya y se permita ingresar en la información adicional de esta hoja información de un trabajador informal. Porque el último rubro, que es el 9º, solamente permite ingresar información adicional en los rubros 1, 3, 4 y 5, y no el rubro 8 referido a los ingresos de un trabajador informal, señor presidente. Y usted lo puede verificar. Antes de pasar al desenlace de cada caso concreto, es importante señalar respecto del cuadro 3 del rubro 8 sobre los ingresos, que dice que tiene que declararse regalías cuando un trabajador lo puede hacer. La pregunta que nos hacemos es lo siguiente. La tercera categoría, ¿a quiénes comprende? ¿A todos los empresarios sin distinguir la cantidad de trabajadores?
o hay que tener en cuenta la cantidad de trabajadores? La respuesta es lo siguiente. Comprende solamente a los trabajadores de 20 en adelante, conforme al artículo 9 del Decreto Legislativo 677 del 2 de octubre del año 1991. Es decir, que la tercera categoría no comprende las empresas familiares o de subsistencia que solo tienen de 2 a 4 trabajadores. Y son empresas de subsistencia. La contribución puede ser gratuita por las empresas familiares. Ellas tienen una característica esencial que es el engrandecimiento familiar, es decir, ahorrar para invertir. En ese orden de ideas, señores magistrados, señor presidente, el candidato número 2, el ciudadano Filiberto Clemente Torres, bajo el expediente 4744, ha sido excluido por realizar la actividad de gerente sin retribución, sin remuneración, porque es una empresa familiar. Es delito o causal declarar que realiza una actividad de trabajo familiar, señores magistrados. El candidato Clemente posee una empresa familiar que se encuentra dentro del régimen de la micro y pequeña empresa y cuya planilla de trabajadores se encuentra la esposa. Él no está en las planillas. Está debidamente registrado ante la SUNAT, conforme se ha acreditado en autos. Entonces, al ser una actividad familiar con solo 4 trabajadores, en la que está comprendido la esposa del candidato, cuya actividad de gerente es sin remuneración, no puede exigirse consignar un ingreso fuera de la verdad, porque esta es una declaración jurada, que supuestamente está con la verdad. Por tanto, el candidato número 2, el ciudadano Filiberto Clemente Torres, al declarar no tener ingreso, expresó su verdad, lo cual debe ser medituado al momento de resolver. En el caso del candidato número 21, el ciudadano Martín Sandoval Lalí, bajo el expediente 4740, es un trabajador informal, señores. Es un chofer de transporte público. Conduce un vehículo cuyo propietario no es él, es de una tercera persona. Asimismo, no siendo el dueño de la empresa, no tiene ningún vínculo laboral con dicha empresa, ni tampoco está sujeto a un régimen tributario alguno. Es decir, no tiene relación formal con la empresa al cual está afiliado el vehículo. Y por ese motivo se le está excluyendo, señor presidente, y como recalco una vez más, en este rubro no está considerado los informales, señor presidente, de este país. En caso del candidato número 13, bajo el expediente 4742, el ciudadano Carlos Miguel Flores, señor presidente, es un trabajador informal que se desempeña como vendedor ambulante en la avenida 28 de Julio, cuadra 9, más conocido como La Parada. Prueba de ello es que está empadronado en una asociación de comerciantes, el cual se ha presentado como medio probatorio la ficha número 74 del libre padrón en copia legalizada. ¿Qué más pruebas, señor presidente? En el caso del candidato número 1, el ciudadano Gustavo Chupión García, bajo el expediente 4544, es un trabajador, sí, es cierto, de profesión abogado, pero es informal. En razón de la ubicación geográfica y la actividad económica que él desarrolla en el distrito del Yavarí, conforme obra en autos, razón por la cual no está registrado como contribuyente en la SUNAT. La condición señalada no es impedimento para expresar la verdad en la hoja de vida. Por ello, señor presidente, quiero detenerme en este candidato, en Loreto. En su oportunidad, él hizo su descargo como un trabajador informal, en el cual, ahí en el expediente, obra un reporte de la SUNAT en el cual no tiene un RUT. Pero, sin embargo, el jurado especial de vainas no ha valorado la expresión del candidato, violentándose el debido procedimiento que tiene un ciudadano de presentar pruebas. Quiere decir entonces que estamos ante una informalidad también de la ley.
Si un candidato informal no tiene dónde poner, ¿qué expresión va él decir en su hoja de vida con la verdad? En el caso número 15, el ciudadano Edwin Ataucusi Jorge, bajo el expediente 4743, es un trabajador, como nosotros, independiente, dedicado al diseño gráfico. Si bien él tiene RUT y hemos acreditado en autos, es un contribuyente a la SUNAT, tiene autorización para emitir recibos honorarios y el año 2018 no emitió recibo alguno durante el periodo, por lo que declaró la verdad en su hoja de vida, que dijo: no tengo monto que ingresar. Por eso hemos acreditado con reportes de la SUNAT donde dice monto cero, porque no hay qué cosa ingresar cuando usted no usa sus recibos honorarios. Es por eso, señor presidente, de que hacía mención al principio que esta hoja de vida no está adecuada para una persona que trabaja informalmente. Es más, los candidatos ahora que son excluidos ciertamente están haciendo una vulneración a su derecho de participación política, conforme lo dice el artículo 31 de la Constitución. Y quiero invocar, señor presidente, en esta hora una jurisprudencia de vuestra judicatura, de que usted evalúa la conducta del infractor en la resolución 368 del 2016. En el considerando 8 nos dice claramente que se debe evaluar la conducta intencional sabiendo claramente si el candidato tuvo la intención o no. Todos han ingresado sus oficios, todos han ingresado qué cosas hacen en la vida. No están ocultando información ni tampoco están tratando de sorprender a la comunidad. Esto al amparo del principio de transparencia, publicidad y de buena fe. En razón de las razones expuestas, señor presidente, solicitamos a su despacho revoque las resoluciones devenidas en grado y se declare fundado nuestra apelación y se restablezcan las candidaturas de los ciudadanos extendidos. Muchas gracias. Visto los expedientes. Número 4, expediente 4746-2020. Apelación interpuesta por la organización política Frente Popular Agrícola FIA del Perú, FREPAP, contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sobre exclusión de candidato. Por la organización política Frente Popular Agrícola FIA del Perú concurre el abogado Jesús Moisés López Montoya. Bien, señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Nuevamente, ante su judicatura, tratando de explicar las razones del por qué estamos aquí. Y este nuevamente es el motivo. El candidato Diógenes Castro se excluye porque el jurado considera que el candidato registra una sentencia penal y que respecto del estado del proceso es en ejecución, cuando su estado actual es el archivo definitivo y el juzgado ha ordenado su rehabilitación y anulación de sus antecedentes. Señores magistrados, nuestra organización política ha utilizado la herramienta de la ventanilla única proporcionado por el Jurado Nacional de Elecciones y el resultado es que no tiene sentencias condenatorias. Conforme obra en autos, hemos ingresado la copia original de la ventanilla única. Sacó sus antecedentes penales judiciales, lo cual no tiene ninguna sentencia, señor presidente. Nosotros confiamos en esa herramienta que ustedes un 15 de octubre dijeron, el Jurado Nacional de Elecciones pide a los partidos que empleen la ventanilla única de antecedentes para su uso electoral con el propósito de efectuar una mejor selección de sus candidatos para las elecciones congresales extraordinarias del 26 de enero del 2020. Y eso es lo que hemos hecho. O sea, quiere decir, a un candidato se le excluye, entonces también debe ser excluido este sistema, porque no da con la realidad, señor presidente. Nos han excluido un candidato más que no tuvo para la apelación por esta ventanilla única, que no funciona, señor presidente. Si la ventanilla única no proporciona una información verdadera respecto a las sentencias, entonces la conclusión es que debe ser excluido como herramienta informática de consulta, porque solo brinda información falsa
y que no cumple su finalidad de ser el primer filtro de selección de candidatos. La exclusión de nuestro candidato no debe ser consecuencia de haber confiado en la información brindada por la ventanilla única y que hemos empleado a iniciativa y recomendación del propio Jurado Nacional de Elecciones. Razón por ello que no puede decirse que el candidato o la organización política omitió o se ocultó información. En tal sentido, en este extremo debe disponerse la anotación marginal conforme en su momento le hemos solicitado. Es por ello, señor presidente, en aras de la justicia y el respeto por la confianza depositada en la invitación hecha por el Pleno en utilizar esta ventanilla única, pedimos a su despacho que se analice con el principio de razonabilidad, proporcionalidad y que se declare fundado nuestra apelación y se revoque la resolución venida en grado. Visto el expediente. Número 5, expediente 4887-2020. Apelación interpuesta por la Organización Política Acción Popular contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Arequipa 1 sobre exclusión de candidato. Por la Organización Política Acción Popular concurre el abogado Mario Camoirano Caraventa. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Buenos días, señor presidente, señores magistrados. La apelación que nos convoca se debe a la exclusión de la candidata Rosario Paredes Aguirre, basada en un informe de fiscalización del Jurado Electoral Especial de Arequipa 1. Este informe arrojó como resultado de una consulta de propiedad en SUNARP que mi patrocinada sería propietaria de 2 inmuebles, uno ubicado en Arequipa y otro en Puno. Y con respecto de este último, llega a la conclusión de que al no haber sido consignado en su declaración jurada de hoja de vida, correspondía a que fuese excluido. Lamentablemente, la descoordinación no permitió alcanzar al personero del partido en su oportunidad los descargos de esta acusación, pero ya han sido incluidos en el recurso de apelación copia y el día de hoy como original. Me refiero al testimonio de la escritura pública de compra-venta que de este inmueble ubicado en la ciudad de Puno efectuaron sus entonces propietarios, mi patrocinada, sus hermanos y su señora madre, a favor de Botica San Antonio de Padua, Puno e IRL, con constitución simultánea de hipoteca a favor del Banco de Crédito del Perú. Esta escritura pública es de 15 de noviembre, es decir, anterior a la presentación de declaración jurada, y además constituye la escrituración de una minuta de fecha 11 de octubre. Perdón, la escritura pública es de 15 de noviembre, la minuta es de fecha 11 de octubre del 2019. Es decir, todo lo demuestra de manera fehaciente, de acuerdo al artículo 245 del Código Procesal Civil, que mi patrocinada dejó de ser propietaria del inmueble cuya propiedad sigue apareciendo en registros públicos porque todavía no se ha formalizado o no se ha inscrito esta transferencia por parte del nuevo comprador, pero ya no era propietaria al momento de presentar la declaración jurada y por lo tanto ella no podía consignar un inmueble que no era de su propiedad, sin faltar a la verdad. Ella tenía que declarar solo lo que era de su propiedad, que era el inmueble de Arequipa. Entonces, creemos que con estas instrumentales, que como digo cumplen con los requisitos exigidos por el jurado, de fehaciencia, queda plenamente demostrado que mi patrocinada no omitió ningún bien y por lo tanto no es merecedora de una sanción como la exclusión. Por el contrario, lo que el jurado debería hacer es revocar la decisión del Jurado Electoral Especial, reinstalarla como candidata y disponer que no se remita ninguna copia de ningún actuado a la Junta de Fiscales Superior. Eso es todo, señores magistrados. Gracias. Visto el expediente. Número 8, expediente 4850-2020. Apelación interpuesta por la Organización Política Alianza para el Progreso contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Huancayo sobre exclusión de candidato. Por la Organización Política Alianza para el Progreso concurre el abogado Alejandro Rodríguez Gamboa. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Dignos magistrados de este ilustre colegiado, venimos a este tribunal electoral a solicitar que se declare fundado nuestro recurso de apelación contra la resolución 301-2019 emitida por el Jurado Electoral Especial de Huancayo, la que solicitamos se revoque
y la misma que ha resuelto excluir a nuestra candidata Jenny Pilar Álvarez Paucar al Congreso de la República por el Distrito de Junín, por el partido Alianza por el Progreso, por la supuesta omisión de información respecto a la sentencia de alimentos que prescribe el artículo 23 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos. Señor presidente, el contexto es el siguiente. Mediante oficio 12 de 2019, el juzgado de paz letrado de Chupaca remite una información a pedido del Jurado Electoral Especial de Junín sobre la situación de la candidata. Este Jurado Electoral Especial emite dos documentos, la sentencia del año 2015 y la resolución 27 del 5 de agosto de 2019, la que declara consentida supuestamente, en el expediente 2653-2014 respecto a la candidata. La conducta de la candidata es la siguiente. Ella tiene una resolución resolución 26 donde declaró nulo este proceso. Ese documento justamente del año 26 de noviembre de 2018 está aportado como prueba y no ha sido meritado por el propio Jurado Electoral Especial. Con este documento la candidata no considera razonablemente que no tiene que nada que declarar por cuanto su proceso se encuentra nulo y en trámite. Y es por eso que queremos precisar cuál es el punto controvertido en esta exclusión, señor presidente. Justamente la primera motivación incongruente, mediante esta fuente externa que estamos aportando como prueba, es que el Jurado Electoral Especial indujo a error al Jurado Electoral Especial de Junín a solamente remitir la resolución de sentencia del 82 del 15 de septiembre de 2015, la resolución 27 del 5 de agosto de 2018, la cual no adjuntan además la resolución 26, la 27 ni la 28. El motivo por el cual, correctamente, tal vez el Jurado Electoral Especial de Junín ha valorado este tipo de resoluciones, donde la 27 declara consentida, pero no precisa, ni aporta, ni remite la número 26, que declara justamente declarar nulo todo lo actuado hasta la constancia de notificación a la demandada con la sentencia en auto, ordenándose notificar la misma. Y remite resuelve en el artículo 26 declarar consentida arbitrariamente, no teniendo en consideración esta norma. Es por eso que la candidata presenta escrito de nulidad el 13 de agosto de 2019, con resolución 18, solicita el juzgado Arancel, subsana el 9 de octubre de 2019, y mediante resolución 29, que consta en el acto, señor presidente, y ruego la lectura del mismo, corre traslado a la otra parte sobre el proceso de nulidad justamente de este proceso. Dado estas fuentes externas, ustedes pueden corroborar que se ha aportado en el expediente del Jurado Electoral Especial, no ha valorado estos medios probatorios externos, motivo por el cual ha llevado a inducir error. Es por ello que la candidata en ningún momento tuvo ánimo de omitir información, por cuando tenía en conocimiento que el proceso estaba en trámite, bajo un recurso de nulidad, bajo una nulidad total del propio expediente. Por eso, señor presidente, ruego reevaluar nuevamente el tipo de documentos que constan en el expediente, sobre todo la resolución 26, que le declara nulo todo el proceso en sí de sentencia de alimentos, la que... Señor abogado, su pedido concreto, ¿cuál sería? Por esta consideración, señor presidente, ruego bajo los principios de proporcionalidad, razonabilidad y relevancia, se declare fundado el recurso de apelación de revocarse la apelada, permitiendo a la candidata Jenny Pilar Álvarez Paucar, número 4 del Congreso por Junín, del Partido Alianza para el Progreso, permita participar en este proceso electoral. Muchas gracias. Visto el expediente. Número 10, expediente 4741-2020. Apelación interpuesta por la organización política Frente Popular Agrícola FIA del Perú, FREPAP, contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sobre exclusión de candidato. Por la organización política apelante concurre el abogado Jesús Moisés López Montoya. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Señor presidente, ante su judicatura para pedir que se resuelva este caso con justicia, por cuanto el candidato que ha sido excluido desde un principio del trabajo realizado por el fiscalizador de las hojas de vida no ha valorado lo que el candidato ha ingresado en su hoja de vida. Dijo claramente en la información adicional: tengo ingresos por tercera categoría que no está considerado en el rubro 8 del presente formato de declaración jurada de vida. No he tenido la intención de ocultar información, mucho menos omitirla. Ha consignado en la hoja de vida que está en autos. Claramente lo mencionó. Es un trabajador independiente formalizado. Por lo cual, señor presidente, en el rubro 2 dice a qué se dedica al diseño gráfico. Pero también lo dijo en la información adicional, indicando que sí tiene ingresos por tercera categoría. Sin embargo,
La señorita fiscalizadora no ha valorado ese ingreso de la información como si no existiera. Es por eso que acudimos a usted, señor presidente, para que con justicia se analice los descargos que en su oportunidad se hicieron del señor Humber Goicoechea Díaz, candidato número 5 por el Frente Popular Agrícola FIA del Perú. Y como vuelvo a repetir, su judicatura en la resolución 404 del presente año 2019 ha realizado la valoración del ingreso de información adicional en una hoja de vida. En el considerando 8 dice claramente: en ese sentido resulta verosímil la versión dada por el candidato al respecto. Se debe mencionar que demostró su predisposición a declarar con la verdad. Entonces, que no se venga a decir por parte de la resolución de exclusión que el candidato hizo inconsistencias en su declaración en cuanto a sus ingresos, porque sí existe en la hoja de vida, dijo claramente: sí tengo ingresos por tercera categoría, el cual no están consignados en la hoja de vida. Lo dice claramente, señor presidente. Razón por la cual en autos se presentó la existencia de la empresa. Aquí están su declaración jurada que dice el año 2018 y la ficha RUT de la existencia de la empresa. Por esa razón, señor presidente, acudimos a su despacho para que se revoque la resolución venida en grado y se declare fundada nuestra apelación. Gracias. Señor abogado, el señor Arce le va a formular preguntas. Señor abogado, me va a disculpar usted por las preguntas y algunos apuntes que le voy a hacer. Esto es una audiencia pública donde, dado el acontecimiento que se avecina, todo el país está atento. Y el sistema necesita no solamente de verdad, de transparencia, sino también de conductas procesales adecuadas. El último caso que usted acaba de exponer, la razón por la que el jurado especial ha emitido el pronunciamiento que da lugar a vuestra impugnación es porque el señor Goicoechea no habría declarado ingresos. Exactamente, señor. ¿Eso es cierto? Exactamente. Pregunto entonces a vuestra persona, ¿declaró o no declaró ingresos? Señor, lo declaró en el rubro 9, acá está bien consignado donde dice: tengo ingresos por tercera categoría, los cuales no están consignados en la presente declaración jurada. ¿Por qué, señor presidente? Porque de acuerdo a ese cuadrito que se menciona, en que un trabajador debe incluir ahí sus regalías y otros ingresos, no está acorde con lo que porque él tiene una empresa unipersonal, no tiene trabajadores a la vista de planilla. Y de acuerdo a la normativa laboral, solamente las personas con más de 20 trabajadores pueden ingresar la ingresión adecuada. Ya vuestros argumentos y alegatos han sido escuchados. Yo le voy a hacer preguntas puntuales y usted me va a contestar. Pero no señaló los montos que tenía como ingreso, ¿de acuerdo? Señor presidente, no hay nada que ocultar. La hoja de vida está escrita en forma literal. Correcto, señor. No está en forma numérica, señor presidente. Correcto, correcto. ¿Y por qué no señaló? ¿Sabe usted por qué no señaló los montos aproximados de ingresos? Porque en el recuadro anterior menciona cuánto es el monto mensual y el monto anual. Entonces, optó el señor candidato por ingresar la forma general, que sí tiene ingresos, mas no quiso ocultar, señor presidente. Muy bien. En el último caso, no hubiese puesto nada, entonces estaríamos ante una realidad distinta. De ocultar información por el principio de publicidad y por el principio de transparencia, señor presidente. Muy bien. Señor abogado, vale la oportunidad también, en aras de la transparencia, así como hay exigencia para este tribunal, también hay exigencias para la defensa. Usted en los casos de las intervenciones anteriores ha hecho las siguientes afirmaciones. Que el formato, usted ha criticado con contundencia, particularmente no comparto su posición, pero la respeto
respecto del formato y ha mencionado que ha causado grave perjuicio y aparentemente estamos frente a actos discriminatorios frente a ciudadanos que tienen diversos trabajos, como lo que usted ha señalado. Primera pregunta, ¿su agrupación política o la que usted representa participó en las elecciones regionales municipales del año 2018? Muy buena pregunta, señor presidente. Aquí también viene la observación a la hoja de vida. Sí participó. Correcto. ¿Ya? Le he pedido, Y le por pongo favor, ejemplo, señor presidente. Perdón, un ejemplo. Perdón, señor. Le he pedido, por favor, preguntas y respuestas. ¿Sí? Estoy continuando con mi respuesta. En la hoja de vida, mire la inconsistencia de cómo se valora la hoja de vida. En las elecciones regionales y municipales, un trabajador informal ponía en el tercer recuadro, ejercicio individual, digamos, 15.000 soles. El jurado, ¿qué hacía? Señor, usted me ha dicho que es informal y tiene que decir, demuéstrame que usted gana los 15.000 soles. Y no tenía cómo ingresar porque esa persona no tenía una planilla, un recibo de honorarios. No tenía cómo. Eso pasó en las elecciones regionales y municipales del año 2018. Por eso que en esta ocasión se cumplió fielmente con lo que dice aquí. Y este es el resultado del cual estamos hoy presentes. Bien, Esa es mi respuesta. esa es la apreciación. Si ustedes han considerado, o me remito a sus expresiones y que están grabadas y son públicas, han considerado, y hoy día lo ha venido usted a expresar públicamente, que prácticamente este formato es discriminatorio para vuestra organización o para sus agremiados, ¿qué acciones realizó su agrupación política frente a formatos que tienen estas características? Nosotros, como respetuosos de la ley, nos regimos a lo que la resolución 078 dice en cuanto a los rubros. Perfecto. El jurado no tiene ningún instructivo para poder llenar las hojas de vida. Bueno, no tiene instructivos. Perfecto. Para estas Sigue elecciones usted regionales. trasladando responsabilidades a los demás. Yo le estoy preguntando qué acciones realizó su organización política. Se ha Nada más. consultado al jurado Perfecto. vía telefónica, en el cual no existe Muy bien, un señor. instructivo. Señor. Muy bien, muy bien. Usted ha hecho una segunda afirmación respecto de la ventanilla única. Para vuestra información, esto solamente lo que el jurado ha ofrecido es un insumo más, señor. Entonces usted no puede venir a responsabilizar al jurado como consecuencia de que usted ha hecho afirmaciones temerarias y la ventanilla, dice usted que la ventanilla única brinda información falsa. Y yo le voy a recordar lo siguiente. Y en todo caso, si no es una posición del Pleno, es la posición del Pleno 2. Y eso es un insumo que se nutre de información diaria, de registro central de condenas, de registros públicos, y su actualización es diaria. Entonces no responsabilice usted al jurado. El jurado, en sintonía con su propuesta, es que brinda un insumo. Y tercera atingencia, señor, es una declaración jurada de exclusiva responsabilidad del ciudadano que participa. Y finalmente, un ciudadano tiene derechos y obligaciones. Y antes que exigir derechos, debe cumplir sus obligaciones. Y de eso se trata, señor. Simplemente y llanamente, estas precisiones en aras de la verdad. Ventanilla única es un insumo para los ciudadanos. Muchas gracias. ¿Me permite, señor presidente, unos segundos para poder concluir? ¿Te permite? Ninguna, señor. No hay nada. Ya hice preguntas y simplemente he hecho precisiones respecto a la intervención del señor Ogo. Gracias, presidente. Bien, ya han sido absueltas las preguntas que ha formulado el señor Arce. En todo caso, si usted tiene a bien, por escrito puede presentar ahora mismo. Bien, se da por vista la causa. Gracias, señor presidente. Número 11, expediente 4903-2020. Apelación interpuesta por la organización política Partido Aprista Peruano contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Huaraz sobre exclusión de candidato. Por la organización política Partido Aprista Peruano concurre el abogado Ricardo Efraín Espinosa Robles. Bien, señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. De todos, muy buenos días, señor presidente, señores miembros del jurado. Por resolución 324 del 2019, el Jurado Electoral Especial de Huaraz excluye al candidato Óscar Ezequiel Urbina Sandoval
de la candidatura al Congreso Extraordinario de 2020. Tiene como argumento que en la hoja de vida, en la declaración de hoja de vida, se ha omitido que no ha consignado que sufrió una condena. Al respecto, debo señalar que esta decisión del jurado electoral de Huaraz pretende recortar el derecho a la de participación ciudadana. Señor presidente, la resolución en materia de apelación no ha tomado en cuenta el acuerdo pleno del Jurado Nacional de Elecciones del 17 de mayo del 2018. El acuerdo establece el respeto a la garantía del derecho a la participación política de conformidad con el artículo 2, inciso 17 y el artículo 31 de la Constitución. En virtud de este derecho, todo ciudadano se encuentra legitimado a participar en el proceso electoral por medio de su voto, así como presentarse como candidato para postular a un cargo público. El artículo 23 de la Ley Orgánica de Partidos no se contrapone con los artículos 69 y 70 del Código Penal. El artículo 69 del Código Penal se refiere que cumplida la pena impuesta o extinguida la responsabilidad penal, queda rehabilitado sin más trámite. Y sus efectos es cancelación de sus antecedentes penales, judiciales y policiales. Es por ello que en el certificado que presenta el candidato no aparece esa condena. El artículo 70 señala en forma expresa la prohibición de comunicar los antecedentes, salvo que lo solicite el Ministerio Público o el juez. Al momento de llenar su declaración jurada, el señor Óscar Urbina Sandoval no recogió que había existido un proceso penal hace 15 años de antigüedad. En sus antecedentes no se hacía alusión a esa condena. ¿Por qué? Porque había sido rehabilitado. Pero al enterarse de ello, solicitó vía por escrito al Jurado Electoral Especial de Huaraz una anotación marginal que todavía no ha sido resuelto. Solicitó a su despacho que lo tome en consideración. En la resolución apelada se hace referencia al informe número 15, 2019, donde se establece que el candidato Óscar Urbina Sandoval... Señor abogado, ¿su pedido concreto cuál sería? Asimismo, señor presidente, existe una jurisprudencia emitida por su despacho con el mismo precedente que su despacho lo reclamó fundada. Por consiguiente, solicito se declare fundada la apelación, revocada la recurrida y esta sea reformada admitiendo la candidatura del señor Ezequiel Urbina Sandoval en las elecciones congresales extraordinarias de 2020 de la organización política Partido Aprista Peruano. Gracias. Bien, visto el expediente. Número 12, expediente 4900-2020. Apelación interpuesta por la organización política Partido Aprista Peruano contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Huaraz sobre exclusión de candidato. El Partido Aprista Peruano no ha registrado abogado para la vista. Bien, visto el expediente. Número 14, expediente 4745-2020. Apelación interpuesta por el Frente Popular Agrícola FIA del Perú, FREPAP, contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sobre exclusión de candidato. Por el Frente Popular Agrícola FIA del Perú, FREPAP, concurre el abogado Jesús Moisés López Montoya. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Ilustres señores magistrados, ilustre señor presidente. Venimos en apelación contra la resolución que excluye la candidata número 1 por el Distrito de Lima, la señora Raimunda Sara Quincho Romero. Venimos a su magistratura a que con justicia resuelva la presente causa. La causal es la inconsistencia entre el rubro 2 y el rubro 8.
referido al monto de sus ingresos. Quiero poner en acotación, señor presidente y señores magistrados, que la candidata ingresó claramente su centro laboral y el tiempo que ha laborado. Dijo claramente que trabaja para una empresa, dijo claramente los años que trabajan y hoy día es una ex trabajadora conforme se obra en autos. Señor presidente, un hecho lamentable como error humano, no consignó en el rubro 8 el monto de sus ingresos correspondientes al año 2018. Pero quiero acotar esto a vuestra magistratura para que por el principio de justicia se evalúe correctamente. Quiero remarcar lo que usted en su momento, este pleno, ha resuelto en la resolución 368-2016, en el considerando 8, dice claramente: en tal sentido, en vista que la medida de exclusión implica la restricción o limitación de un derecho fundamental como es el de ser elegido, su aplicación debe ser evaluada en mérito de las circunstancias de cada caso concreto, analizando la conducta desplegada por el infractor respecto a la intencionalidad en la omisión, así como las posibilidades que tenía para brindar información requerida en forma oportuna y la existencia o no de hechos externos que impidieran su consignación. La candidata, con el número 1, por el FREPAC, mencionó su centro laboral. Un caso parecido ha resuelto el Jurado Especial de Arequipa en la resolución 271-2019, donde en su considerando 10 dice: pues bien, en ese sentido, este colegiado considera que al registrar la actividad en el ítem de experiencia laboral significa que no hubo intención de ocultar información y o proyectar una imagen del candidato, una mala imagen del candidato, puesto que al precisar que en la actualidad labora en la empresa Prodice SR, resulta lógico que el referido candidato percibía ingresos en el periodo 2018, ya que existe una conexión entre ambos rubros. Dicha circunstancia no implica una conducta intencional en omitir información. Y cita justamente esta resolución de vuestro jurado, la resolución 368. Bien, señor abogado, su pedido concreto. Muchas gracias, señor presidente. En razón de ello, solicito a vuestra judicatura revoque la resolución venida de grado y se declare fundada nuestra apelación. Gracias. Visto el expediente. Número 15, expediente 4843-2020. Apelación interpuesta por la organización política Partido Aprista Peruano contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial del Lima Centro 1 sobre exclusión de candidato. Por el Partido Aprista Peruano concurre el abogado Maurice Mulder Bedoya. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Este es un caso que ya viene a ser casi recurrente ante el Jurado Nacional de Elecciones que ustedes dignamente representan, puesto que se trata de una nueva interpretación sobre los alcances de la rehabilitación que está establecida en el artículo 69 y 70 del Código Penal. El candidato Eleodoro Calderón Segarra fue condenado por delito contra la tranquilidad pública, tema que podríamos llamar casi de rutina para un dirigente sindical, en el año 2006, y fue rehabilitado abiertamente en el año 2008. Y, de hecho, cuando la sociedad peruana, cualquier persona, quiere buscar si este candidato tiene algún antecedente, el Estado peruano le informa diciendo que no lo tiene. Ministerio de Justicia, Poder Judicial. ¿Por qué? Porque los efectos de la rehabilitación, como bien se sabe, solamente cumplen una posición firme para cuando el Poder Judicial o el Ministerio Público lo requiere para justamente temas de antecedentes en procesos judiciales. Pero en ninguna otra norma sustantiva se permite que se pueda dar a conocer lo que ya ha sido objeto de una rehabilitación. Y esta rehabilitación obviamente lleva a que cuando el Jurado Nacional de Elecciones solicita que se establezcan las sentencias firmes, la persona que está protegida por el derecho de la rehabilitación no tenga que vulnerar su propio derecho consignando una sentencia que ya ha sido rehabilitada. Esto lo ha establecido ya el Jurado Nacional de Elecciones en antecedentes de los candidatos Edgar Armando Moreno Álvarez, Juan Sheput Mor, Roberto Carguancho Cárdenas y otros,
sobre la base de las determinaciones que se han venido dando y que están concentradas alrededor de los criterios que el Jurado Nacional de Elecciones ha establecido, que están en la resolución establecida por el propio Jurado Nacional de Elecciones en el caso del señor que dice: ahora bien, si bien es cierto que el referido candidato registra una sentencia, también lo es que en el expediente existe un auto de rehabilitación que ha sido emitido con anterioridad a la modificación del artículo 69 del Código Penal, circunstancia por la cual no hay mérito para excluir a ese candidato. Y es exactamente la misma razón que estamos alegando, señor presidente, señores magistrados, en el sentido de determinar que se revoque la resolución del Jurado Electoral Especial y se declare fundada la apelación, solicitando que este tipo de determinaciones puedan generar situación de jurisprudencia para efectos de que los jurados electorales especiales la apliquen en adelante y no tengan que venir por cada caso ante el Jurado Nacional de Elecciones en un proceso de economía procesal. Ya. El señor Arce le va a formular unas preguntas. Señor abogado, usted ha expresado bien cuando dice que esto es una petición recurrente y la invocación que usted hace es válida, pero me gustaría escuchar alguna argumentación sobre lo siguiente. Salvo delitos tipos, hay una prohibición expresa que a un rehabilitado no pueda participar. ¿Estamos conformes? Conforme. Muy bien. Es verdad lo que vienen argumentando y usted también ha precisado, la rehabilitación tiene efectos que la norma prevé. La discusión no está por ahí. La discusión está en la omisión de informar en la declaración el haber tenido una sentencia aun cuando ésta esté rehabilitada. Me gustaría escuchar un deslinde o una argumentación al respecto. Creo que en este sentido es sencillo. Usted hizo referencia hace algunos minutos sobre una ley que determina que los casos que tienen que ver con delitos de corrupción sí tenían que ser exteriorizados para una persona que quisiera ser candidato. No, perdóneme, en esos casos, esos son excluidos. Exacto. No pueden participar. Exacto. A esas personas no se les aplica la rehabilitación porque la ley señala que para delitos de corrupción siempre se tiene que determinar, aunque esté rehabilitado, que esa persona ha cometido ese delito. Es decir, lo que quiero argumentar yo es que solo por ley expresa se podría decir que una persona renuncia a un derecho que está establecido, que es el de la rehabilitación, en función de el pedido que hace un ente que no está establecido en el artículo 70 del Código Penal, que solamente el Ministerio Público y el Poder Judicial se lo requiera. Es decir, en este caso, el Jurado Electoral Especial de cualquier circunscripción. El Jurado Electoral Especial no está habilitado por ley a solicitar que la persona renuncie a ese derecho, puesto que solamente se ha operado en la estructura jurídica de nuestro país, por ley expresa la posibilidad de que estos se establezcan mediante procesos de excepción. A ver. Primera escena. El jurado no prohíbe lo que la ley no prohíbe, para empezar. Aquellas personas que han sido sancionadas y han sido rehabilitadas, que no estén inmersas en los delitos, corrupción de funcionarios, etc., están permitidos postularse. Así es. Vale la están aclaración. permitidos a postular. Pues están permitidos postularse. Y lo que ¿correcto? usted dice es que no están impedidos de declarar que tuvieron una sentencia. Exacto. El problema viene cuando aquellas personas que han tenido una sentencia condenatoria, que han sido rehabilitadas, a la hora de declarar, omiten consignar la información de que han tenido una sentencia condenatoria. He ahí el kit del problema. Y yo hasta ahorita no escucho una argumentación al respecto. Es que la argumentación, doctor Arce, es que la rehabilitación es un derecho adquirido por una persona que ha cumplido con la sociedad al haber sido condenado.
y si esa persona no es requerida para poder renunciar a ese derecho, esa persona tiene el derecho de mantener ese derecho, si la ley no lo obliga. Si la ley lo obligase, obviamente tendría que decirlo. Ahora, él podría decirlo de motu propio, pero no está obligado. La norma no lo obliga a revelar lo que el Estado peruano le está reconociendo, que es una persona que no tiene antecedentes, ni siquiera se puede consignar, ha sido rehabilitado. Entonces, si tiene ese derecho y no hay ninguna norma que lo obligue a renunciar a ese derecho, tiene derecho a preservarlo, porque es un principio fundamental y constitucional. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Visto el expediente. 16. Expediente 4764-2020. Apelación interpuesta por el Partido Democrático Somos Perú contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Huaraz sobre exclusión de candidato. Por el Partido Democrático Somos Perú concurre el abogado Michel Samaniego Monzón. Señor presidente, solicita el uso de diapositivas para su exposición. Bien, se autoriza el uso de las diapositivas. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Gracias, señor presidente. El Jurado Electoral Especial de Huaraz ha excluido a nuestra candidata Irma Norma Lencastre Miranda porque no habría declarado 4 propiedades en su declaración jurada de hoja de vida. Lo que ha declarado la candidata en su hoja de vida es que posee un predio cuya dirección es la avenida Camino Real número 262, inscrito en la partida 11002890. Eso es lo que ha declarado la candidata. Esta propiedad, en la partida registral, como se aprecia en la pantalla, está subdividida en 3 predios más, y cada una de esas subdivisiones tiene una partida. Pero la candidata ha entendido que cuando declara el género, el predio matriz, está declarando también las subdivisiones que obran en la partida matriz. Entonces, cuando el Jurado Electoral Especial dice que ha omitido declarar predios, en realidad mi patrocinada no ha omitido, porque al declarar el predio matriz ha declarado las subdivisiones. En relación al otro predio que habría omitido declarar, por la rapidez del proceso electoral, porque se da un día para hacer los descargos, no pudo adjuntar el contrato privado de compraventa notarialmente certificado de fecha 16 de septiembre del 2019, que se adjuntó cuando se subsanó la tasa del recurso de apelación en original. Entonces, si el Jurado Electoral Especial le dice que omitió declarar 4 predios, la candidata entendió, por un lado, que al declarar la matriz y no las subdivisiones de esos 3 predios, declaró. Y por el otro lado, el último predio, hay un contrato privado de compraventa notarialmente registrado que se adjuntó al momento de subsanar la tasa para presentar el recurso de apelación. Por esos motivos, solicitamos se declare fundado nuestro recurso de apelación y se revoque la resolución impugnada. Visto el expediente. Número 17, expediente 4768-2020. Apelación interpuesta por el Partido Popular Cristiano contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Pasco sobre exclusión de candidato. Por el Partido Popular Cristiano concurre el abogado Eber Ruiz Vargas. Señor presidente, solicita la autorización para el uso de diapositivas para su exposición. Se autoriza el uso. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. La diapositiva, por favor. Bueno, viene en vía de apelación una resolución del Jurado Electoral Especial del Cerro de Pasco, donde excluye a nuestro candidato Teodulo Quispe Huertas por no haber consignado en su hoja de vida 3 expedientes o 3 procesos judiciales, lo cual la defensa considera que el Jurado Electoral Especial ha incurrido en un error de interpretación.
Con respecto al primer expediente, al expediente 576 del año 2004, el jurado electoral especial considera que no se ha consignado en su hoja de vida. Debo manifestar que el candidato, señor presidente, señores magistrados, consignó un expediente de alimentos, de aumento de alimentos que está en trámite y no el expediente fenecido de alimentos que ya había culminado con una sentencia. O sea, culminó con una sentencia el proceso de alimentos y luego la demandante inicia un proceso de aumento de alimentos. Por error, nuestro candidato consigna el proceso que está en trámite de aumento de alimentos. En consecuencia, recurrimos a vuestro colegiado a fin de que, bajo el criterio de razonabilidad, bajo el criterio de proporcionalidad, bajo el criterio del derecho que tiene todo candidato de poder participar en estas elecciones, de oficio se ordene al jurado electoral especial de Cerro de Pasco a fin de hacer la anotación marginal, por cuanto estamos hablando de un mismo proceso, las mismas partes. Eso es con respecto al primer expediente, señor magistrado. Con respecto al segundo expediente, un poquito más. Con respecto al segundo expediente, el 1655 del año 2004, consideramos que el jurado electoral especial ha incurrido en un error, por cuanto el proceso de alimentos se inicia con el expediente 524 en el primer juzgado de paz letrado de Huánuco, y en vía de apelación lo remiten al primer juzgado de familia de Huánuco con el expediente 1655. Lo que el jurado electoral especial de Cerro de Pasco está obligando a nuestro candidato a fin de consignar en su hoja de vida el expediente 1655, cuando nuestro candidato en su hoja de vida consignó el expediente 524, que es el expediente donde se inicia el proceso de alimentos. Y no puede obligarnos a iniciar un número de expediente que se generó en vía de apelación. Señor abogado, su pedido concreto, ¿cuál sería? Falta el otro número, señor presidente. Con respecto al otro número de expediente, siguiente, por favor. Y además se menciona que no se ha consignado el expediente 359 del año 2004. Este expediente, señor presidente, se inicia un juicio de alimentos donde luego de iniciado el proceso de alimentos se llega a una transacción extrajudicial. Señor abogado, su tiempo ha concluido. ¿Puede precisar su pedido concreto? Sí, culmino, señor presidente. Con respecto a este último expediente, simplemente culminó con una transacción, con una homologación. En consecuencia, no hubo una sentencia. Si no hubo una sentencia, no puede obligarnos el jurado electoral especial a consignar en la hoja de vida, por cuanto no hubo una sentencia en ese proceso. En razón a todo lo manifestado, señor presidente, solicito que se revoque la resolución expedida por el jurado electoral especial de Cerro de Pasco y se admita la candidatura de nuestro candidato Teódulo Quispe Huertas. Muchas gracias. Bien, visto el expediente. Número 18, expediente 4653-2020. Recurso de apelación interpuesto por la Organización Política Perú Nación contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sobre exclusión de candidato. Por la Organización Política Perú Nación concurre el abogado José Horna Saavedra. Señor abogado, tiene uso de la palabra por 3 minutos. Señor presidente, señores ilustre colegiado, viene en apelación del Partido Perú Nación a efecto que se deje sin efecto, se declare nula o se revoque la resolución 1232-2019 expedida por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro por no encontrarlo a derecho, y a la vez se revoque la misma y se declare fundada nuestra apelación en mérito a los siguientes fundamentos. Al candidato Miguel Enrique Alarco Soares se le ha excluido por encontrar inconsistencia en el rubro 8, donde señala textualmente que tiene experiencia laboral, pero que no ha declarado ingresos. Esa es concretamente por la cual se le ha excluido al candidato.
Y efectivamente, el candidato ha declarado que tiene experiencia laboral y no tiene ingresos, es estrictamente a la verdad, porque no tiene ingresos. Toda vez que él cumple una función concretamente de asesoría a la empresa minera. Recordemos que por ley, cuando se trabaja, los profesionales de la mina tienen un plazo hasta los 50 años de poder trabajar. Él tiene 54 años, ya está retirado de la actividad minera. Entonces, ahora cumple funciones solamente de asesorías en forma eventual. Tan es así de que él ha adjuntado unos recibos que está emitiendo hacia la SUNAT por montos de 800 y de 600 soles por el concepto de consultoría. Consecuentemente, señores miembros del jurado, él ha declarado en honor a la verdad, no ha faltado en ningún momento. Por lo tanto, no hay ninguna inconsistencia en no tener experiencia laboral e ingresos. Por tales razones, reitero que se declare nula la resolución que viene en grado de apelación, se revoque y se permita que el candidato continúe en carrera electoral. Visto el expediente. Número 19, expediente 4923-2020. Apelación interpuesta por la Organización Política Perú Patria Segura contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Abancay sobre exclusión de candidato. Por la organización política apelante concurre el abogado Juan Livio Pinares Soto. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Muchas gracias. Señor presidente, señores miembros del Jurado Nacional Electoral, viene en apelación la solicitud de revocatoria de la resolución 00181-2019 del Jurado Electoral Especial de Abancay, a efectos de que sea reformada y se disponga el archivamiento del procedimiento de exclusión iniciado contra el candidato Uriel Carrión Herrera, candidato número 1 de la lista del Partido Político Perú Patria Segura para el Congreso de la República, por las siguientes consideraciones. Señor presidente, las normas para ser candidato al Congreso de la República para el 2020 requieren que no se incurra en todas las causales que impiden que pueda participar. En este caso, Uriel Carrión Herrera, ciudadano mayor de 25 años de edad, goza de todas sus facultades y derechos. Tan es así que en el año 2018 se presentó a las elecciones regionales y municipales consignando en su hoja de vida la declaración de que no tiene antecedentes penales por delito doloso. Fue revisada su solicitud, fue declarado hábil y participó en ese proceso electoral. El informe 051-2019 señala, del área de fiscalización, señala que en la hoja de vida presentada por el candidato Uriel Carrión Herrera tiene una observación, puesto que no ha consignado una sentencia que tenía. Esa situación se configura porque fue rehabilitado y entonces cuando él solicita sus antecedentes penales no hay información de que tenga antecedentes penales. Por tal razón, al no registrar antecedentes, obvia consignar esa información. El señor Uriel Carrión no ha sido sancionado por delito de terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, por lo que el impedimento para participar en las elecciones al haber sido rehabilitado no es procedente en su caso. Tan es así que cuando solicita su certificado de antecedentes judiciales y penales, esta dice no registra antecedentes, razón a que se encuentra rehabilitado. Señor abogado, ¿puede precisar su pedido concreto? Se solicita, se revoque la resolución a efectos
del Jurado Especial de Abancay a efectos de que el señor Uriel pueda participar en las elecciones del presente proceso. Visto el expediente. Número 20, expediente 4738-2020. Apelación interpuesta por la Organización Política Perú Nación contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Mayna sobre exclusión de candidato. La Organización Política Perú Nación no ha registrado abogado para la vista. Visto el expediente. Número 21, expediente 4960-2020. Apelación interpuesta por la Organización Política Perú Nación contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Arequipa 1 sobre exclusión de candidato. Por la Organización Política apelante concurre el abogado Alejandro Carlos Castiglioni Giglino. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Gracias, señor presidente. Vengo en representación de Eliana Beatriz Vela Ramos, candidata para el Distrito Electoral de Arequipa por la Organización Política Perú Nación, a sustentar el recurso de apelación contra la resolución número 00399-2019, Jurado Electoral Especial de Arequipa. Señor presidente, la exclusión de la candidata mencionada por el Jurado Electoral Especial de Arequipa se da en razón de no haber consignado ninguna sentencia en el rubro especificado para informar si cuenta con sentencias o no. No se informó de ninguna sentencia en ese momento de la presentación de la hoja de vida y declaración jurada. Posteriormente se hace la verificación por parte del ente fiscalizador del Jurado Electoral Especial de Arequipa y en la cual encuentran respuesta del Poder Judicial que había un expediente a nombre de mi patrocinada y candidata. Hechos los descargos, se adjunta las constancias o los certificados de las sentencias judiciales y las sentencias penales, los cuales no arrojaban ningún síntoma de que la señora tuviera alguna condena o sentencia. Y además de ello, se había hecho la verificación porque la candidata en el proceso electoral, elecciones regionales y municipales del 2014, había también postulado para la vicepresidencia regional. Y en la hoja de vida del periodo 2014 tampoco no mencionó que tenía ninguna sentencia y fue admitida su candidatura. En las elecciones del 2018, que también postula para presidente regional, no declaró tampoco que contaba con ninguna sentencia. Entonces, hecha la investigación por parte del Jurado Electoral Especial, dicen no de que hay una demanda de proceso ejecutivo por obligación de dar suma de dinero, cuyo expediente se encuentra en el archivo desde el año 2005, solicitado por el Jurado Electoral Especial a través de fiscalización. El archivo no les ha dado ninguna respuesta y por eso es que se ha interpuesto el recurso de apelación, ¿no? Para que el Jurado Nacional pueda... Sí, señor abogado, ¿podría formular su pedido concreto? Sí, que se declare fundado nuestro recurso de apelación, se revoque la apelada y se haga la anotación marginal para que pueda proseguir en el proceso electoral. Bien, visto el proceso. Gracias, señor presidente. Número 22, expediente 4891-2020. Apelación interpuesta por la Organización Política Podemos Perú contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Piura 1 sobre exclusión de candidato. Por la Organización Política Podemos Perú concurre el abogado José Mercedes Amaya de Dios. Bien, señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, distinguidos miembros de este colegiado, venimos a pedir se revoque la resolución 415 de 2019 del Jurado Especial Electoral de Piura de fecha 20 de diciembre
2019, que decidió excluir a la candidata a congresista de la República número 6 por Distrito Electoral de Piura, señora Miriam Ana Teresa Pastor, de la organización política Podemos Perú. Al respecto, expreso lo siguiente. El numeral 9 de la resolución apelada hace mención al informe 50-2019 del fiscalizador de hoja de vida, que informa que la candidata habría omitido información en su declaración jurada de hoja de vida. Rubro, relación de sentencias, al consignar que no tiene información por declarar. No obstante que la Corte Superior de Justicia de Piura, mediante informe, expresa que la candidata tiene un proceso expediente número 265-216, seguido ante el primer juzgado de familia de Piura, materia, violencia familiar y en estado resuelto atendido. Oportunamente se informó al Jurado Electoral Especial de Piura que este expediente no se declaró debido a que el mencionado proceso fue resuelto por la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Piura, disponiendo la decisión de no formalizar la investigación preparatoria contra la señora Miriam Ana Teresa Pastor por la presunta comisión de delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de violencia psicológica en agravio de César Pastor Martín, ordenando el archivo de los actuados. No obstante la claridad de la disposición fiscal, el Jurado Electoral Especial expresa que la candidata registra una sentencia por violencia familiar. Es decir, considera que la disposición fiscal es una sentencia, olvidando que las sentencias corresponden al Poder Judicial. En consecuencia, la candidata en su declaración jurada de hoja de vida nunca omitió información ni incorporó información falsa. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta que hay dos expedientes del Jurado Especial de Lima que en circunstancias estrictamente similares ha resuelto por la inscripción de los candidatos. Además, los certificados de antecedentes penales y de antecedentes judiciales que declaran que la candidata no lo tiene. Por tanto, solicitamos se sirvan revocar la resolución número 415-219 y, consecuentemente, disponer la inscripción de la candidata Miriam Ana Teresa Pastor Martín por la organización política Podemos Perú para el Distrito Electoral de Piura. Muchas gracias. Visto el expediente. Número 23. Expediente 4654-2020. Apelación interpuesta por la organización política Vamos Perú contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sobre exclusión de candidato. La organización política Vamos Perú no ha registrado abogado para la vista. Visto el expediente. Número 24, expediente 4750-2020. Apelación interpuesta por la organización política Vamos Perú contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sobre exclusión de candidato. Por la organización política Vamos Perú concurre el abogado Alberto Fernando Bayón Landa Córdoba. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Gracias, señor presidente, señores miembros del Pleno. Hay otra expediente que podríamos acumularlo. Bien. ¿Puede precisar el número? El número 27 es bien. El 4908. Va a dar cuenta, señor. Número 27, expediente 4908-2020. Apelación interpuesta por la organización política Vamos Perú contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sobre exclusión de candidato. Por los expedientes mencionados concurre el abogado Alberto Fernando Bayón Landa Córdoba. Bien, tiene el uso de la palabra por 5 minutos. Ya. Por favor, el temporizador, ponga la hora, por favor. Por favor. 5 minutos en el reloj. Gracias, señor Tiene los presidente. 5 minutos. El partido político Vamos Perú, por lo menos en Lima, antes de la inscripción de las listas, revisó todas las hojas de vida y pidió anotaciones marginales cuando se detectó que había algunas situaciones que no se habían informado, como una sentencia, como propiedades o vehículos. En el caso que ha pasado el anterior, que yo no me he presentado, se le imputa al señor no haber declarado un inmueble. Pero él declara, él dice, señor, sí, ese inmueble se lo donamos a mi hijo y acá está el testimonio. Pero el Jurado Electoral Especial dice,
pero sigue constando la partida. Tiene que seguir constando, pues, que él ha sido el propietario. Pero tiene que verse las fechas, cuándo dejó de ser propietario y cuándo viene el siguiente, asume la propiedad, como así funciona el registro público. Ese es el caso. Y un vehículo que recién él no lo poseía. En cuanto al expediente del señor Pereira, también se solicitó anotación marginal porque había un expediente, una sentencia 2014 que no se declaró, se pidió anotación marginal, y de un vehículo que el 28 de noviembre, después de la inscripción, la notaría le informa que ya se ha hecho el trámite y que ya está inscrita a su nombre. Esos son los dos bienes en cuanto a este señor, y que se pidió también, como le digo, anotación marginal, y no el jurado electoral especial no se ha pronunciado. Ha podido decir sí o no, ¿no? De repente nosotros podíamos impugnar esa resolución. En cuanto al tercer expediente, el 4908, el del señor Mujica, en este se solicita que se declare fundada la apelación y se revoque. Y yo tengo que ser acá, yo sí tengo que saludar al jurado, porque este expediente que estoy informando es igualito al que informé el día de ayer, y hoy día ha salido la resolución declarando fundada, revocándole la resolución al jurado electoral especial, por cuanto consideró que un auto de medida cautelar familiares venía a ser una sentencia final, lo que no es cierto. En este caso es el mismo caso. El expediente hoy día se ha publicado la resolución 572-2009 en el expediente 4372, y consecuentemente, de acuerdo a la jurisprudencia, tiene que seguir el mismo camino. Pero yo solicito que los tres expedientes se declaren fundadas las apelaciones y se revoquen y se permita que los candidatos sigan siendo candidatos. Pero quisiera hacer una reflexión yo sobre el jurado electoral especial. El jurado electoral especial, el fiscalizador recibe la información del Poder Judicial y ve que el expediente está archivado, dice, como hay un expediente archivado, habría una sentencia que no la habrían informado. Pero yo considero que así no son las cosas. Entonces el jurado en todo caso debería decir, hemos ubicado, tienes una sentencia, no has declarado, bien excluido. Pero no, pues que habría. Tanto es así, como le digo, en el partido Vamos Perú, llega una información que una señora habría omitido la información de una sentencia de violencia familiar. Entonces cuando comunican, yo digo, bueno, a ver, quiero conocer a esa señora, ¿no? Que es la que no ha informado una sentencia de violencia familiar. Pero ¿qué es lo que pasaba? Ella era la agraviada. Sin embargo, el jurado abre un expediente y le investigan para que no había informado una sentencia. Entonces, por eso yo le digo, yo saludo al jurado, saludo al Pleno, que se esté haciendo justicia electoral y se está restituyendo el derecho a las personas que de alguna forma han sido retirados al ser excluidos. Por eso, señor, reitero que se declaran fundadas las apelaciones y se restituya a los candidatos en la lista congresal. Muchas gracias, señor. Invito a los expedientes. 25, expediente número 4872. Apelación interpuesta por la Organización Política Renacimiento Unido Nacional contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Abancay sobre exclusión de candidato. Por la Organización Política Renacimiento Unido Nacional concurre el abogado Víctor Manuel Vallejo Vázquez. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Con su venia, señor presidente, señores magistrados, nosotros venimos a apelar la resolución 180 realizada por el Jurado Electoral Especial de Abancay, que define o que resuelve excluir al señor Misael Flores Carrasco por omitir condena penal por delito doloso. Al respecto, nosotros señalamos, el señor Misael Carrasco, en fecha 22 de octubre del año del presente, remite su declaración jurada certificada por notario al personero técnico del Movimiento Runa en Lima. En la declaración jurada remitida el 22 de octubre, el señor Flores Carrasco
señalaba su sentencia penal por delito de apropiación ilícita. Sin embargo, el personero técnico, al ver sus certificados de antecedentes penales y judiciales, no lo consignó. Entonces, señores magistrados, el señor Flores Carrasco no ha tenido la intención de omitir o falsear información. Nosotros creemos que bajo el principio de razonabilidad, proporcionalidad y al caso concreto, se meritúe la actitud que ha tenido el señor Flores Carrasco de señalar su sentencia por una copia certificada de un documento público. Lamentablemente, el personero técnico no lo pudo o vio, se dejó influir por los documentos públicos de antecedentes judiciales y penales. En ese sentido, señores magistrados, nosotros queremos que solicitamos el quede fundada, la presente, y se revoque la resolución. Muchas gracias. Visto el expediente. Número 26, expediente 4945-2020. Apelación interpuesta por la organización política Vamos Perú contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Piura 1 sobre exclusión de candidato. La organización política Vamos Perú no ha registrado abogado para la vista. Visto el expediente. Número 28, expediente 4968-2020. Apelación interpuesta por la organización política Solidaridad Nacional contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sobre exclusión de candidato. Por la organización política Solidaridad Nacional concurre el abogado Michel Samaniego Monzón. Bien, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Gracias, señor presidente. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro ha excluido al señor Álvaro Maguiña Bayón por no declarar una sentencia en segunda instancia por violencia familiar expedida en la Corte Superior, en la tercera Sala Civil de la Corte Superior de la Libertad. Sin embargo, esta exclusión no es producto de un procedimiento de fiscalización por parte del Jurado Electoral Especial. Lo que ha sucedido en este caso es que el candidato, con fecha 29 de noviembre del 2019, solicita al Jurado Electoral Especial que se haga una anotación marginal porque había tomado conocimiento de que se había expedido una sentencia por violencia familiar en su contra en segunda instancia. El Jurado Electoral Especial recibe esta sentencia y le dice al candidato que tú has sido notificado en tu casilla electrónica todavía el 11 de octubre. Y como has sido notificado, has debido declararlo. Y lo excluye a mi patrocinado, pese a que él, de mutuo propio, solicitó la anotación marginal sin que exista ningún procedimiento de tacha, sin que exista ningún procedimiento de fiscalización. Él, de mutuo propio, solicita la anotación marginal al Jurado Electoral Especial. Resulta incomprensible, entonces, que el Jurado Electoral Especial rechace la anotación marginal y ordene la exclusión del candidato por esta sentencia. Por esos motivos, porque el candidato informó tratando de subsanar oportunamente esta sentencia que es del 11 de octubre del 2019, es que solicitamos se declare fundado el recurso de apelación, se revoque la resolución impugnada y se disponga la reincorporación del candidato en la lista congresal por el Distrito Electoral de Lima. Bien, visto el expediente. Número 30, expediente 4919-2020. Apelación interpuesta por la organización política Unión por el Perú contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Piura 1 sobre exclusión de candidato. La organización política Unión por el Perú no ha registrado abogado para la vista. Bien, visto el expediente. Señor presidente, no hay más expedientes que llamar en la audiencia del horario de 10:30 de la mañana. Bien, se da por concluida la primera sesión de causas programadas y se solicita la comprensión a los señores abogados. Vamos a recesar un momento de la continuación para iniciar en breves momentos el segundo bloque de audiencias programadas para el día de hoy. Muy agradecido por su comprensión.